Imagina por un momento que eres un genio, un visionario. Has diseñado una máquina capaz de cambiar la forma en que se libran las guerras navales. Una nave silenciosa, eléctrica, que se mueve bajo el agua, como un tiburón invisible, y es capaz de disparar sin ser vista. La construyes, la pruebas y funciona. Pero en vez de recibir reconocimiento, apoyo o financiación, te ignoran, te sabotean, te empujan al ostracismo, hasta que tu invento y tú con él sois condenados al olvido. No, no es el guión de una novela distópica ni una película de ciencia ficción. Es una historia real, española, y ocurrió en el siglo XIX. Hoy vamos a hablar de Isaac Peral, del submarino que pudo haber cambiado la historia naval y de por qué fue despreciado por el mismo país que debería haberlo celebrado. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. A finales del siglo XIX, España era una potencia venida a menos. De ser el imperio donde no se ponía el sol, había pasado a vivir del recuerdo. La Marina española, antaño gloriosa, navegaba en aguas estancadas. Y mientras las grandes potencias se industrializaban a marchas forzadas, aquí seguíamos más cerca del cañón de bronce que del cable eléctrico. Pero entonces apareció un hombre dispuesto a desafiar esa decadencia, un oficial de la Marina que no solo sabía de navegación, sino también de física, electricidad y matemáticas. Se llamaba Isaac Peral y no era un militar al uso, no, era un ingeniero con alma de inventor. Un loco maravilloso que pensaba más en voltios que en medallas. Nació en Cartagena en 1851 y desde muy joven destacó por su inteligencia. Estudió en la Escuela Naval y más tarde en la Escuela de Ampliación de Estudios de San Fernando, donde profundizó en astronomía y física. Pero lo más importante es que tenía visión de futuro. En un momento en que la mayoría aún creía que el vapor era lo máximo, él ya soñaba con motores eléctricos. Sí, y también con acumuladores y navegación submarina. Y todo empezó con una preocupación real. Si España entraba en guerra contra una potencia como Reino Unido o Estados Unidos, no tendría nada que hacer. La superioridad naval de esos países era apabullante. Pero ¿y si se pudiera atacar desde el fondo del mar? ¿Y si España pudiera golpear desde las sombras sin ser vista? Y entonces, como esas ideas que no te dejan dormir, nació el submarino de Isaac Peral. Pero ojo, no estamos hablando de una simple barcaza sumergible. No, lo que Peral propuso era absolutamente revolucionario. Un submarino eléctrico, con propulsión autónoma, capacidad de lanzar torpedos bajo el agua, sistema de control de profundidad y un periscopio rudimentario. Para que te hagas una idea, la mayoría de los submarinos de la época eran poco más que toneles metálicos que se hundían y rezaban por volver a flote. El de Peral era un prodigio tecnológico: 22 metros de eslora, 2 hélices, 613 acumuladores de plomo, motores eléctricos de 30 caballos, sistemas de lastres para control de profundidad y sí, un sistema óptico que le permitía mirar sin emerger completamente. Y todo esto en 1884. Es decir, décadas antes de que otras potencias navales desarrollaran submarinos funcionales. Pues bien, Peral presentó su idea al Ministerio de Marina en 1885. Como era de esperar, muchos lo miraron con escepticismo, pero tras muchas presiones consiguió que le permitieran construir un prototipo en los astilleros de La Carraca, en Cádiz. Y así comenzó la aventura. Y en 1888 el submarino fue probado en la bahía de Cádiz y el resultado fue espectacular. La nave se sumergía, navegaba bajo el agua, mantenía el rumbo y la profundidad y lanzaba torpedos simulados con precisión. Y todo eso sin ser detectado desde la superficie. Era tan avanzado que hubo rumores de que potencias extranjeras como Francia, Alemania o Reino Unido estaban interesadas en el diseño. Porque claro, mientras en Europa se peleaban por dominar los océanos, un español había inventado un arma que podía cambiar las reglas del juego. Pero entonces ocurrió lo de siempre aquí. Cuando parecía que el proyecto iba a despegar, aparecieron las envidias, los intereses y la ignorancia institucional. El Ministerio de Marina
en lugar de apoyar el invento, empezó a ponerle trabas. Y uno de los sabotajes más flagrantes fue el cambio de batería sin el consentimiento de Peral. Cambiaron los acumuladores originales por otros más baratos y menos eficaces, provocando un fallo en una prueba clave. Y luego usaron ese fallo para justificar que el sistema no era fiable. Por si fuera poco, los informes positivos fueron suavizados. Las críticas comenzaron a multiplicarse, que si era caro, que si complicado, que si no se podía operar sin técnicos formados. Lo cierto es que muchos de los altos mandos no entendían cómo funcionaba el submarino, y eso los asustaba. Y lo que no se entiende se rechaza. Peral, con carácter fuerte y respuestas técnicas en la mano, no se callaba. Y eso molestó aún más. No tenía padrinos políticos, ni apellido aristocrático. Solo tenía razones y una máquina que funcionaba. Y uno de sus mayores enemigos fue el entonces ministro de Marina, Beranger, que pasó de apoyar el proyecto a retirarle el respaldo tras una misteriosa reunión con representantes extranjeros. No hay pruebas concluyentes de que vendiera los planos, pero huele raro, ¿verdad? Finalmente, el gobierno ordenó, detener las pruebas, almacenar el prototipo y suspender el proyecto. Y como colofón, obligaron a Peral a abandonar la Marina. Sí, de héroe a traidor en apenas unos meses. Pero Peral no se rindió. Fundó una empresa eléctrica en Madrid, una de las primeras del país, con la intención de llevar la luz a la ciudad. Y otra vez, más trabas. El ayuntamiento, controlado por intereses ligados al gas, le negó contratos, licencias y permisos, como si su apellido fuese sinónimo de peligro. Perseguido, boicoteado y enfermo, Peral murió en 1895, con solo 44 años, lejos de su tierra, en Berlín, tras una operación fallida, solo, ignorado, pero convencido de que su invento funcionaba. Y spoiler, tenía razón. Décadas después, tras el desastre del 98, una guerra naval perdida contra Estados Unidos, muchos se preguntaron, ¿y si hubiéramos tenido submarinos? ¿Y si hubiéramos apoyado a Peral? Porque lo que ocurrió en 1898 fue algo más que una derrota militar. Fue el final de un imperio. España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, sus últimas grandes posesiones de ultramar. La guerra, librada principalmente en el mar, demostró de forma brutal la obsolencia de la flota española. Barcos de madera, blindaje deficiente, frente a modernos acorazados y cruceros estadounidenses. Y uno de los episodios más humillantes fue la batalla naval de Santiago de Cuba, donde la escuadra del almirante Pascual Cervera fue aniquilada en apenas unas horas. Todos los barcos españoles fueron hundidos o encallados, mientras que los estadounidenses apenas sufrieron daños. Fue una masacre tecnológica disfrazada de guerra. Y ahí es cuando la pregunta se volvió inevitable. ¿Y si hubiéramos tenido un arma capaz de burlar a esos acorazados? Una máquina silenciosa e invisible que pudiera atacar desde las profundidades sin exponerse al fuego enemigo. El submarino de Peral, que en 1888 ya estaba listo para entrar en producción, 10 años antes, habría cumplido exactamente esa función, porque capaz de navegar sumergido y lanzar torpedos sin ser visto, podría haber cambiado por completo la estrategia naval. En vez de enviar a nuestros marinos a una muerte segura, podríamos haber atacado desde la invisibilidad. ¿Habría ganado España la guerra? Pues imposible saberlo, pero lo que sí es seguro es que habríamos jugado en igualdad tecnológica. Y eso ya habría cambiado muchas cosas. Lo más doloroso es que mientras los Estados Unidos desarrollaban su primer submarino operativo en 1897, el USS Allan, en España, el prototipo de Peral llevaba casi una década acumulando polvo en un almacén. Es como tener una máquina del tiempo y usarla como perchero. Por eso, para muchos historiadores, el caso de Peral es el símbolo más claro de cómo España dejó escapar la modernidad, el reflejo de un país que prefirió abrazar la tradición, la burocracia y la desconfianza, antes de arriesgarse a innovar. Durante mucho tiempo, el submarino quedó como una curiosidad olvidada, pero a comienzos del siglo XXI, algo cambió. En 2002, la Universidad Politécnica de Cartagena, junto al Museo Naval, decidió revisar el diseño original del submarino, y lo que descubrieron fue simplemente alucinante. Usaron simulaciones en 3D, modelado hidráulico, análisis de materiales y todo el arsenal tecnológico moderno para comprobar si el invento de Peral era viable. Y sí, funcionaba. Y no solo funcionaba,
Era una auténtica bestia tecnológica para su tiempo. El submarino de Isaac Peral contaba con propulsión eléctrica autónoma, alimentada por nada menos que 613 acumuladores de plomo, que era brutal, lo que le permitía navegar sumergido durante más de 66 millas náuticas. Era silencioso, limpio y preciso, como un depredador que se mueve sin ser visto. Como te comentaba, podía lanzar torpedos bajo el agua, una capacidad que otras marinas no dominarían hasta décadas después, y su sistema de dirección subacuática, basado en tanques de lastre y hélice vertical, le permitía controlar profundidad y rumbo sin necesidad de emerger. Y además, ese periscopio primitivo que era tremendo, que aunque rudimentario, ya anticipaba lo que vendría años más tarde, una nave del siglo XX construida en el siglo XIX. De hecho, cuando los expertos del Instituto de Historia y Cultura Naval lo compararon con los modelos contemporáneos de Alemania, Francia o Estados Unidos, el resultado fue contundente. El de Peral era el más avanzado de todos. Si España lo hubiera desarrollado, habría contado con una ventaja tecnológica de al menos 30 años sobre cualquier otra potencia naval. 30 años, una eternidad en términos militares. Y nosotros lo dejamos pudrir en un almacén. 30 años. ¿Te imaginas lo que eso habría significado? No solo en lo militar, también en lo industrial, lo científico, lo simbólico. Pero no, España, fiel a su costumbre, enterró el futuro. Hoy en día, el submarino restaurado puede verse en el Museo Naval de Cartagena. Es un monumento a la genialidad ignorada, y uno de los submarinos actuales de la Armada, el S-81, lleva su nombre, Isaac Peral. Sí, lleva su nombre, un homenaje con 130 años de retraso. Y sí, Peral murió derrotado, pero su invento le dio la razón con el tiempo. Su historia no es solo la de una máquina. Es la historia de un país que no supo ver el talento cuando lo tenía delante, de un sistema que prefiere lo cómodo a lo revolucionario, de cómo la envidia, el miedo y el conformismo pueden ser más letales que una flota enemiga. Y por eso te dejo con una pregunta. ¿Cuántos Isaac Peral hemos perdido por no escuchar, por no apoyar, por no creer? Déjamelo en los comentarios y dale un buen like a este vídeo si te ha molado, porque es gratis y me ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si quieres más historia y más ciencia, puedes entrar en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo contenidos muy chulos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.